a la protectora de la infancia. Sí. Ah, es lo último. Señora Alicia Monati, ahí está. Viene acompañada de la señora María Jesús Monto. ¿No? Sigue ahí. Señora Alicia. Bienvenida a la comisión. Muy buenas de tardes. Constitución. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante esto. Yo he escuchado las informaciones y todas las percepciones que tienen como abogados. Yo soy la presidenta del Consejo Directivo de la Protectora de la Infancia, así que yo les quiero contar un poco cuál es el desarrollo de una residencia, ¿eh? Y quiénes somos nosotros como Protectora de la Infancia. Así es que trato de no demorarme mucho. La Protectora nace en 1894. Tiene 124 años ininterrumpidos de trabajo con los niños, tanto en educación inicial, en colegios sociales, en colegios, digamos, y en sociales. Y en el año, dado el movimiento de ingresos, y son atendidos alrededor de 10.000 niños. Tenemos 1.330 personas atendiendo todos los programas de la Protectora. En la educación inicial tenemos salas cunas, jardines infantiles, y los colaboradores son 234, y los niños atendidos en jardín infantil y sala cuna son 1.294. Hay 5 jardines infantiles y salas cunas en la región metropolitana, 8 jardines infantiles y salas cunas en la región del Biobío y un jardín infantil y sala cuna en la región del Maule. Después la Fundación Educacional para los colegios, porque tiene giro único sin fines de lucro, atiende a 4.081 niños y sus colaboradores diarios son 406 en 5 establecimientos, 2 colegios básicos y 2 técnicos profesionales y 1 en la región de Codao, mixto. Los programas sociales, los niños atendidos son 3.190 y los colaboradores diarios son 545. En diferentes programas atendemos prevención y protección. En realidad, el niño que tiene conflicto con la justicia nunca lo hemos podido atender. Hay 22 programas de prevención focalizada que lo llamamos nosotros Viviendo en Familia y que se llaman PPF. Hay 15 en la región metropolitana, 7 en la región del Biobío y atendemos 2.653 niños, de los cuales 637 por el artículo 80 bis. Y existe, es terrorífico esto, una lista de espera de 1.126 niños desde 0 a los 18 años. ¿Qué está pasando con esos niños en la lista de espera? Es bien difícil el tema. Después tenemos 8 residencias, 3 de lactantes de 0 a 6 años y 5 de niños y jóvenes de 6 a 18, ubicados en la región metropolitana en Puente Alto, en la región de Valparaíso en Llolleo, en la región del Biobío, Hualpén, Talcahuano, Chillán y en la región de los Lagos en Ancud. De nuestras residencias para niños y jóvenes, 3 son REM y PER. REM quiere decir una residencia para niños mayores y PER un programa especializado en reparación vincular y habilitación familiar. En las residencias tenemos 320 niños. Tenemos programas PRI, que son el programa de reparación del abandono e integración de familias alternativas. Esos son 46 niños. Y el PRM es un programa de maltrato grave en la ciudad de Puente Alto y existe una lista de espera de 55 niños. Estos niños son de 0 a 18 años. Ustedes comprenderán que la lista de espera con un maltrato grave es realmente terrible. En adopción tenemos un programa para 20 niños. Familia de acogida tenemos en la región de la Araucanía para 50 niños y un hogar rural para las niñitas de las islas de Chiloé en Ancud para que puedan venir a estudiar a la ciudad. Leo rápidamente las características sociológicas de las familias de los niños atendidos en residencia. Estoy hablando del año 2017. Casi la totalidad de la familia se encuentra bajo la línea de la pobreza transgeneracional. 95% de los niños de la residencia son hijos de madres adolescentes. 12.1 es a nivel nacional eso.
Para un 70% de los niños, la violencia intrafamiliar es un estado normal previo al ingreso a la residencia. Los empleos para ellos son precarios y son la fuente principal de ingreso. En algunas familias, el microtráfico de drogas y el robo se ha naturalizado como forma de ingreso económico. Muchas de las familias, a pesar de la adversidad vivida, son comprensivas de su propia historia. No puedo juzgar a mi mamá porque ella igual sufrió, dice el niño. De igual modo se conectan con una fe profunda. Yo doy gracias a Dios, dice la mamá, que mi hijo mayor no ande con la pila de volados que se ven aquí. Yo le enseñé a él que siempre tenía que guiarse por las cosas buenas de la vida y no por las cosas malas. ¿Cómo afectan estas características a los niños y su vida en la residencia? La pobreza, naturalmente, es considerada como concepto multidimensional que afecta al niño y a la niña. Implica al menos una insuficiencia grave para ese infante y compromete de forma muy seria su desarrollo. Además, merma sus potencialidades y, en definitiva, tiende a reproducir y a perpetuar esa pobreza en las siguientes generaciones. El haber vivido mucho tiempo en espacios estresantes, violentos, peligrosos, antiestéticos, dañan y o trauman la salud mental de cualquier ser humano. Esto para algunos niños y niñas significa, además de síntomas asociados a traumas y patologías emocionales, que tenderán a reproducir este malestar hacia quienes interactúen con él o ella. Los seres humanos tenemos una fuerte motivación a sentirnos incluidos y establecer un sentido de pertenencia. Un niño que llega a una residencia carece de esta base y no tiene la madurez que le permita comprender los traumas previos, así como tampoco el camino radical que implica verse alejado de su familia de origen. En este contexto, la convivencia de la vida cotidiana en una residencia puede tener momentos de alta complejidad. En una residencia interactúan varios hermanos, entre comillas, con una nueva familia, entre comillas, equipo profesional y educadora, en los cuales buscarán figuras de apego y un espacio de pertenencia, lidiando cada uno con sus particularidades, sus miedos, sus expectativas y necesidades propias. De ahí la importancia de contar con el equipo y los profesionales especializados para conocerlos, para aproximarse, para involucrarse a través de interacciones emocionalmente cálidas y equilibradas con cada uno de ellos y ella, y así crear condiciones que les permitan la construcción de su futuro y la transmisión de un sentido esperanzador para sus vidas. Lo propio de una residencia, porque he elegido una, que es Nuestra Señora del Camino, y que la tenemos en la comuna de Puente Alto, que los invito a todos los que quieran asistir. Es mejorar el orden administrativo y el de la vida cotidiana de las residencias. El equipo técnico debe otorgar mucho tiempo a organismos judiciales y estatales que piden cuentas de las intervenciones con cada niño y o familia. En ese sentido, la labor administrativa, bien estructurada y ordenada, además de permitir un trabajo más efectivo, propicia una mejor convivencia cotidiana, produciendo a su vez que la salud mental de los niños que se encuentra más equilibrada. Asimismo, el orden se debe reflejar en el proceso educativo de los niños. A modo de ejemplo, nuestra residencia, Nuestra Señora del Camino en Puente Alto, la totalidad de los niños se encuentran escolarizados. El 65% asiste a nuestros propios establecimientos y otro 35% a colegios externos, más especializados. Las estrategias relacionadas con la crianza, en especial normas y límites, es muy importante que los niños comprendan que los actos tienen consecuencias y que la expresión verbal debe ser cuidada, comenzando así progresivamente a asumir responsabilidades. Esto en un contexto explicativo, comprensivo, cariñoso, afectivo, en el cual las normas y las reglas se mantienen con firmeza y se transmiten con amor y con mucha paciencia. El acompañamiento espiritual, los niños que han sido vulnerados, muchas veces no cuentan con ambientes familiares que les haya dado el cariño que necesitan en su desarrollo. De esta forma, un acompañamiento espiritual es un soporte para ellos y además así aprenden y asimilan valores que necesitarán para tener una vida social más sana y promisoria. La regulación emocional
Este término que hace relación al manejo del trauma lo abordamos desde un modelo clínico especializado que ha incorporado a nuestra institución desde el año 2015 a través de talleres orientados a los niños y a las educadoras. En ellos se adquieren estrategias de regulación para enfrentar las desregulaciones individuales y las situaciones de interacción problemática de la vida cotidiana. Los talleres utilizan técnicas de mindfulness, entendidos como la capacidad de estar y vivenciar focalizadamente el presente. Lo propio de la residencia, tenemos la sexualidad. El manejo de las temáticas de sexualidad puede generar temores y resistencia, sobre todo en un contexto en el cual esta esfera de los niños ha sido muy traumatizada. Por lo tanto, este tema lo hemos planificado y abordado a través de talleres de cuidado especializados, donde se consideró la visión y principios institucionales. Habilidades blandas y capacidad de apego. Estas están asociadas a la inteligencia emocional. Por otra parte, la teoría del apego se asocia al nivel de seguridad, de estabilidad emocional de un niño, determinado en esta gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Tomando en cuenta estos conceptos de las personas que trabajan con niños vulnerados, evaluamos las habilidades blandas y capacidad de apego de las educadoras y del equipo técnico de la residencia, para así guiarlos en su rol de mejor manera. También buscamos definir una matriz que permita guiar la selección del personal bajo estos aspectos. Hay juegos de ingenio y de habilidades sociales y cognitivas. Esto permite reforzar tanto las habilidades cognitivas como las sociales. Las actividades socioculturales, recreativas y deportivas, considerando la etapa de desarrollo de los niños y la importancia de estas actividades en dicho proceso, es que debe incrementarse su frecuencia y calidad, principalmente a través de las gestiones y actividades realizadas por un gestor deportivo, sociocultural de la residencia. Se destaca que en el año 2014, con el apoyo de la FOGI y luego con recursos propios, creamos la Orquesta de Cuerdas Semillas Armoniosas. Permite a 12 niños de la residencia aprendan y realicen conciertos junto a sus profesores. Eso fue un trabajo, pero realmente maravilloso, tenerlos sentados un rato tratando de tocar un instrumento. Después tenemos los terceros significativos. Legalmente no existe la figura de tercero significativo, no obstante se utiliza como concepto coloquial o denominado apadrinamiento, el que alude a personas que tienen contacto, relación afectivo y o de apoyo socioeconómico con un niño. En ese punto realizamos un ordenamiento y definición de reglas similares a las que se ocupan en adopción, para que las personas que espontáneamente buscan cumplir ese rol sean evaluadas y cumplan con los requisitos base para poder hacerse cargo de un niño a través de esta figura. Esto siempre informando a las entidades legales correspondientes. Requerimos, eso sí, con todo lo que yo les estoy contando, el acompañamiento al egreso. Necesitamos un soporte para los jóvenes que terminan su ciclo en la residencia, tanto en educación, empleo, salud, como en sus condiciones habitacionales, para asegurar así que ellos retomen su camino propio, en condiciones que les permita forjar su vida independiente y o sus nuevas familias con dignidad. Ellos se cambian de comuna, es muy difícil para la institución seguirlo. Y después de haberlos tenido 3, 4 años, 5 años, también como uno dice, bueno, se acabó, hasta aquí nomás llegué y no supe más del niño. La abuela por ahí le presta papelillos, que venda, que en fin, entonces se van organizando y mal. Necesitamos un acompañamiento para eso, no hay recursos. Requerimos también cambiar la categorización etaria para las residencias. Actualmente las residencias de protección se dividen solo en 2 grupos de edades. Residencia de 0 a 6, lactantes y preescolares, y residencia de niños de 6 a 18. Es muy duro para el niño de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, enfrentarse con uno de 18. Es muy duro. Dado nuestra experiencia para este último grupo, necesitamos una nueva división, un tramo de 6 a 11, de 12 a 18, ya que los perfiles y etapas de desarrollo comprendidas son distintas, preadolescentes y adolescentes, sobre todo viniendo con un trauma muy grande como el que traen.
Necesitamos además una hoja de vida de los niños al ser derivados a una residencia. Cuando un niño ingresa a la residencia, el programa debería contar con la hoja de vida clínica y social completa del niño, a fin de saber qué medicamento necesita, qué tratamientos ha recibido previamente, etc. En la actualidad, el sistema de registro existente no entrega esta información, en todos los casos colocando en riesgo la toma de decisiones sobre este niño o niña. Llega rompiendo vidrios, tirándose el pelo, pegando patadas, haciéndose pipí en la cama. Uno dice, bueno, ¿qué le doy? ¿Cómo lo sujeto? Entonces a lo mejor le doy un remedio que a lo mejor le hacía mal, no tengo idea. Entonces tengo que mandarlo al hospital y en el hospital me dice el niño de Sename, sí, aquí en el pasillo puede tener una cama, pero usted me tiene que mandar una cuidadora mañana, tarde y noche a sentarse los 4 días que yo lo voy a tener. Y entonces no me soluciona nada, porque tampoco me dan la vida, qué fue la vida del niño y cómo sigo para adelante. Entonces tengo que mandarlo a una clínica privada que me vale $1.000.000 diarios para realmente saber qué le pasa al niño, cómo es su vida para adelante. Las medidas adoptadas por la protectora. Hemos incrementado el acompañamiento especializado, una psicopedagoga por cada 12 niños, un monitor gestor deportivo sociocultural, una educadora no especializada a cada 3.5 niños y una jefatura técnica, lo que permite que el director pueda realmente acompañar a los niños, liderando de manera más cercana los procesos de su vida cotidiana y no se llene con tanto papeleo. Intervenciones y procesos de aprendizaje con enfoque terapéutico sensible al trauma, modelo clínico institucional, a través de la incorporación a nivel central de 2 psicólogas, especializadas para capacitar y supervisar los equipos. Respecto de la necesidad de atención de salud mental, como ya dije, actual, en los casos más graves y urgentes de los niños, nos vemos en la obligación de gestionar y financiar en ese sector privado esta atención especializada, dado que el sistema público no nos entrega esa cobertura necesaria y la calidad para ello requerida. Para mejorar la frecuencia del trabajo de intervención familiar, contamos además con un chofer y un vehículo porque tienen que ir el personal a todas las casas de la familia de origen o de la familia extensa o de la familia que se va a hacer cargo. Entonces, durante la licitación tenemos que hacer todo ese trámite que demora 1 año, 2 años, hasta 3 años. Realizamos mensualmente supervisión, análisis de casos y capacitación continua al equipo de la residencia a través de este modelo clínico institucional. En la residencia, con el apoyo permanente del equipo de espiritualidad y sus agentes pastorales, generamos actividades como parte de su vivencia cotidiana. Son reflexiones espirituales, lecturas de bíblica, preparación para recibir los sacramentos, dado a la misión y la visión que tiene la protectora de la infancia. Y con la ayuda de practicantes, o sea, carreras profesionales o técnicas que van a desarrollar su labor, llegan a la residencia, implementamos un taller recreativo con un amplio set de juegos de ingenio para potenciar sus habilidades sociales y cognitivas. Las cifras de egreso de los niños de residencia Nuestra Señora del Camino del año 2017, eran 44 niños los que teníamos. Egreso con padre y o con madre, el 4.6%. Egresos con familias extensas, la abuela, la tía, el hermano mayor, 4.6 también. Y egresos con tercero significativo, como ya les decía, 4.6. Egresos a otras residencias, porque no pudimos nosotros con ellos, 2.3. Niños que se quedaron en la residencia a lo menos 1 año más, porque era imposible de mandarlos a ninguna parte, eran 45.3%. Y la proyección de egresos para ello, porque seguimos trabajando, un 38% que pueda ir con la familia. Y aquí en mi última página están los costos y la subvención de la residencia Nuestra Señora del Camino. Es una residencia mixta que tiene ubicada en Puente Alto. Colaboradores diarios son 40, de los cuales 10 son jornadas parciales. Las plazas de niños son 38. Como es mixto, se cuenta con 3 casas, una para niñas, otra para niños y la tercera para la atención profesional, para que no esté el profesional ahí, sino que vivan en una casa que realmente los acoge. El costo mensual por niño es 891.710.
La subvención mensual por niño es 401.309. El déficit es 490.401. Bueno, es evidente la urgencia de un aumento de la subvención en los programas residenciales para poder continuar desplegando las estrategias. Y aquí están todos los resultados anuales de los costos en que se gastan. Para que ustedes puedan verlo, están a la disposición. Y además hay los programas de prevención, que tal vez no me alargo, pero... Sí. ¿Sí? Sí puede, sí, sí. ¿Sí? Los programas de prevención, que los llamamos nosotros Viviendo en Familia, que ya vienen a ser reparación también, porque la prevención ya llegamos un poquito tarde. Los PPF, que les llamamos nosotros, entonces de 0 a 18 años, concentrándose principalmente en la edad escolar de 5 a 12 años. La totalidad de los niños ingresados a los programas se encuentran escolarizados. Si al momento del reingreso esta condición no se cumple, nosotros pasamos a constituir un objetivo alcanzable y en el más breve plazo lo matriculamos y pedimos a los padres que lo matriculen en el colegio. Aquí están actuando los papás, o un papá, o una mamá, o una abuela. Han sido víctimas de vulneraciones asociadas a mediana complejidad. Entre ellas, las más relevantes, yo les dije que tenía 22 programas de estos en varias regiones del país, son negligencia, un 46%, víctima o testigo de violencia intrafamiliar, 24%, maltrato físico, 8%, maltrato psicológico, 7%, inhabilidad de uno o ambos padres, 4.5%, interacción conflictiva en el medio familiar, 2%, interacción conflictiva en el medio escolar, 0.6%, y otros relacionados con vida diaria o escolar, 7.9%. Los niños en general presentan retraso en el desarrollo de sus habilidades y además problemas conductuales de diversa índole. Estos son niños que vienen por el día, si es que quieren venir a que se traten con nosotros. El estar insertos generalmente en ambientes poco seguros y faltos de protección presentan en su mayoría escasos mecanismos de resolución de conflictos, dificultades en la interacción con un grupo de pares o figuras adultas, baja autoestima, desmotivación hacia el proceso escolar, bajo rendimiento académico, conductas disruptivas, estas entre otras expresiones del malestar emocional que van impidiendo ese adecuado desarrollo emocional, social y escolar. Todos estos niños, una vez que licitamos este programa, Sename licita un programa por 80 niños y resulta de que entonces el tribunal se hace cargo y nos comienza a enviar los niños a este programa, que está licitado en diferentes comunas. Van llegando y resulta de que llegan los 80 por los cuales licitamos y resulta de que hay un artículo que es el 80 bis y ahí llegan 40 más que casi bajo apercibimiento de arresto tenemos que recibirlo. Nosotros licitamos por 80, pero es así la cosa. Vienen 40 más. La casa donde disponíamos a lo mejor nos quedó chica, el personal tampoco nos alcanzó, pero hay que recibirlo. Y además, me adelanto, nos dicen hay una lista de espera. Y la lista de espera son de 80 niños. Y esa lista de espera también tenemos que tratarla. Y para eso no hay ni una sola subvención. Pero es muy difícil el tema. El estar insertos generalmente en ambientes poco seguros y de falta de protección presentan mayoría de escasos mecanismos de resolución de conflictos, dificultades en su integración de pares o figuras adultas, bajo autoestima. Como factor común, las familias atendidas se caracterizan principalmente por el abandono de las fundaciones parentales, cuidado, protección, control y crianza de los hijos, asociado a los malos tratos infantiles que dificultan o impiden el desarrollo y crecimiento, constituyéndose este tipo de parentalidad en un factor de riesgo terrible para el niño. Y estos padres se caracterizan por carecer o no ejecutar las destrezas y habilidades prácticas propias del ejercicio parental, apegarse a los hijos, ser sensibles, empáticos, tener adecuados modos de crianza, ser flexibles a sus demandas y necesidades y participar en redes sociales. Se aíslan mucho. La mayor parte de las familias pertenecen a grupos de pobreza, con trabajos esporádicos e inestables y con ingresos precarios, prestando condiciones de aislamiento social, carentes de soporte por las crisis, precariedad o inestabilidad de sus redes y con tendencia a la desvinculación territorial.
Las familias presentan problemas relacionados y desorganización estructural con historias de mucho daño transgeneracional. Eso hay que pararlo. El niño está aprendiendo todo del padre, entonces cuando llega hay que decirle, oiga, no era que lo quería usted, estaba abusando de usted. Entonces el niño se queda desesperado. ¿Pero cómo? Si mi papá me decía que era yo y él nomás en esto. No, es que ese yo y él en esto lo estaba a usted maltratando. Eso no puede ser, porque si no es transgeneracional. Él va a seguir haciendo lo mismo. Si yo realmente no llego a esa relación con él, es muy duro. La conformación de familia es prioritariamente monoparental, es femenina. En algunas familias se observa consumo de alcohol y de droga, microtráfico o situaciones vinculadas al delito. Ha aumentado consistentemente la derivación de familias que superan los niveles de complejidad definidos por estos PPF, debiendo incorporar en la protectora metodologías más especializadas para su intervención. En muchas oportunidades estos casos quedan en espacios donde la alerta programática no los cubre, siendo el PPF que tiene que hacerse cargo. Llama la atención que en los últimos 2 años, curiosamente, también se han derivado familias que poseen un nivel socioeconómico medio y alto, incluso con jefaturas de hogar y padres profesionales. En estos casos, la principal causa de ingresos es la presencia de violencia intrafamiliar o situaciones de separaciones conflictivas en que los niños quedan invisibilizados frente a la relación y conflicto de pareja. Son los niños que atendemos nada más que en el día. La pobreza, considerada como concepto multidimensional que afecta a la familia, influye en las dinámicas familiares y en el ejercicio de la parentalidad. Los padres se encuentran altamente estresados, intentando dar respuesta a las necesidades básicas de supervivencia y otras funciones quedan en segundo plano, sin lograr el desarrollo de estas capacidades. El abandono de las funciones vinculadas a aspectos emocionales y relacionales impactan en el desarrollo del niño, limitando todas sus potencialidades en diversos ámbitos. Las historias de violencia se transforman en algo, como decía, transgeneracional, y así las normalizan y las reproducen, impidiendo un sano ejercicio de la parentalidad. La presencia de los problemas de salud mental, como ya decía, en las residencias y aquí también, en los adultos cuidadores y las dificultades existentes para recibir la atención necesaria y oportuna. Las familias y los padres particularmente han sido juzgados por las vulneraciones que han expuesto a sus niños. Eso los tribunales de familia, y ellos son los que nos mandan. Ello dificulta la vinculación y la adherencia a la intervención que les ofrece el programa. Esto precisa de una aproximación mucho más comprensiva a esa realidad, no castigarlos nunca, no retarlos nunca, para generar una relación y que puedan contar qué es lo que quieren y por qué lo hicieron así y por qué no saben hacerlo de otra manera. Es muy impresionante, una vez que terminan los cursos, estos de PPF, verlos cómo lloran, señorita, pero es que yo no me quiero zafar de la protectora, yo aunque vengan de Talca, quiero venir. Ustedes me enseñaron a cómo relacionarme con mi hijo. No saben, no saben. De ahí la importancia de contar con el tiempo y los profesionales capacitados para conocerlo, aproximarse e involucrarse a través de interacciones emocionalmente cálidas y equilibradas con cada una de las personas y familias, para co-construir un proceso de intervención acorde con su realidad. Bueno, ¿qué hemos aprendido en esto? Las temáticas como género, interculturalidad, inclusión y desarrollo evolutivo deben ser consideradas de forma transversal en las distintas fases del proceso. El juego y las metodologías, como decía, las habilidades cognitivas como sociales. Una debilidad importante que enfrentan los programas dice que la falta de información que se posee respecto a la situación de salud de los niños y adultos ingresados. Bajo el principio de confidencialidad de la información, los servicios de salud no proporcionan información de sus usuarios, lo cual retrasa y dificulta los procesos de diagnóstico y de intervención. Yo no sé si estoy hablando con una persona normal o no tengo idea. Es muy, muy agotador, pero es arduo, difícil, pero es un privilegio poder hacerlo. La incorporación de los terceros significativos, como les hablaba, también
y poder contar con una red de soporte y apoyo frente a nuevas situaciones de crisis familiar. La intervención considerada para esta modalidad es alrededor de 16 meses, pero no se contempla un periodo de seguimiento, igual que en la residencia, y un monitoreo posterior al egreso. Esto se considera una debilidad grande en el sistema para poder mantener nosotros a ver qué se alcanzó, no por vanagloriarnos, sino que porque realmente poder continuar con el trabajo que se ha hecho. La protectora ha intencionado la coordinación y el compromiso con los colegios donde están yendo esos niños como espacio de monitoreo respecto a posibles crisis de los sistemas familiares y que puedan nuevamente poner en riesgo su estabilidad y por ende el desarrollo socioemocional de los niños. Trabaja la protectora desde un enfoque centrado en los recursos de la familia, comprensivo de su realidad. Destacamos siempre la participación de las familias en los procesos. Queremos que ellas identifiquen hacia dónde quieren ir, cómo y cuáles son los obstáculos que se los impiden y que juntos construyan soluciones que les permitan buscar y restaurar el equilibrio de sus vidas, porque ellos también lo piden. Si es un infierno lo que ocurre en su casa. La intervención busca interrumpir ese maltrato y la negligencia, fortalecer las competencias parentales, mejorar las relaciones vinculares, conectar a la familia con la red territorial, porque ellos se van aislando, prevenir que sea cronificado estas conductas y asegurar la permanencia del niño en ese seno familiar, en su contexto que le otorgue protección y le dé seguridad. El equipo acompaña a las familias durante el periodo de tiempo, mientras logran organizar su vida familiar y movilizar recursos sociales o económicos, fortalecen sus recursos personales, familiares, mejora la comunicación, la expresión emocional y la resolución cooperativa de problemas, promoviendo así nuevas formas de relación intrafamiliar. La intervención psicosocial contempla atenciones individuales y familiares en modalidad de entrevistas, van a domicilio, conserjerías, talleres, jornadas vinculares, terapias breves, que sea necesario. El buen trato, el apego seguro, la parentalidad positiva, la disciplina sensible, los límites saludables, la narrativa de la familia sobre sus dificultades, sus historias, todo constituye temas muy nucleares y que se abordan en los distintos espacios de intervención que ofrece el programa. Estas metodologías están diferenciadas y ajustadas en características de cada grupo familiar, en consideración a los enfoques de desarrollo evolutivo, al género, a la inclusión, a la interculturalidad transversales de nuestra propuesta. Y se ha incrementado el acompañamiento especializado en los análisis de casos, especialmente aquellos de mayor complejidad, con supervisores, capacitaciones sistemáticas, la instalación del modelo clínico institucional, la presencia de directores con un liderazgo democrático, participativo y colaborativo, facilitando así que se establezca una relación de ayuda comprensiva de nuestros usuarios. No sacamos nada con decirle, pero tú, niño, ¿pero qué vas a aprender si estuviste toda la vida en esto? Lo seguimos metiendo abajo de la mesa. Entonces hay que levantarlo realmente. Ya usted, papá, ¿pero cómo? Usted puede, hágalo. Entonces hay que tener una cercanía muy grande con ellos. Los colaboradores cuentan con apoyo también de este equipo de espiritualidad según la misión y la visión de la protectora. Esta coordinación permanente del equipo con el establecimiento educacional de la protectora nos permite el monitoreo constante de esta situación y los proyectos se van incorporando a las redes locales de infancia y de familia para poder trabajar coordinadamente con todas las instituciones que conforman la oferta local, comunal y territorial. Las OPD, que son de las municipalidades, Oficina de Protección de Derechos, los proyectos del CENAME, el COSAM, etc. Las cifras de egreso de niños en los programas. En el 2017 tuvimos 1.828 niños. Los egresos con cumplimiento total de las metas del proyecto y plan de intervención individual fueron 75.7%. Egresos con logro inferior al 50% de las metas propuestas, 3.5%. Se lo pide a los tribunales que sean derivados a otros programas. No pudimos con ello. Egresos con logro parcial, 14%. Se pide prórrogas para seguir atendiéndolos. Egresos que interrumpen el programa o nunca se adscribieron, porque hay algunos que no son mandados por los tribunales, pero no quieren ir, no quieren aceptar esa ayuda.
Bueno, los nudos críticos son el incremento de derivaciones del Tribunal de Familia con obligatoriedad de ingreso inmediato para el artículo 80 bis, lo que les decía yo implica varias estructuras del personal, aspectos logísticos. El alto porcentaje de casos que no se ajustan al perfil del proyecto, que se presentan de una complejidad mucho mayor y que demandan intervenciones especializadas. La falta de adherencia al proceso de intervención, especialmente en los casos que presentan problemática de alta complejidad. La carencia o colapso de las redes especializadas. Oferta pública en salud mental, totalmente insuficiente para las necesidades existentes. La lista de espera, como les decía, ya en marzo del 2018 tenemos 1.101 en espera, siendo imposible dar respuesta según la demanda del tribunal y constituyéndose en un nudo muy crítico, difícil de controlar y que genera gastos adicionales que debe cubrir la protectora. La relación con algunos tribunales de familia resulta a veces bastante compleja, principalmente debido a que ante la falta de ofertas en la comuna, el tribunal deriva a los PPF casos de diversa complejidad que no consideran el volumen de casos que debemos despejar, exigiendo respuestas certeras y muy en breve plazo. Algunos profesionales que ingresan a trabajar poseen débil preparación, escasa experiencia y habilidades blandas no se encuentran del todo desarrolladas. Tenemos una alta rotación del personal. De estas 1.300 personas que yo les digo que conforman la protectora para colegios, jardines y programas sociales, se me van alrededor de 250 personas al año. Todas trabajan con niños. Como yo les digo, es un trabajo arduo y difícil, pero a la larga es un privilegio poder hacerlo. Y tenemos los costos y subvención de un programa PPF, que aquí se los expongo yo, el programa ambulatorio de la protectora de la infancia, que está ubicado, porque siempre ubiqué alguno, en la comuna de Pudahuel. Hay colaboradores, 14 colaboradores diarios para todo esto que yo les cuento, con jornada completa, plazas regulares 104 y el 80 bis me entró 40 enseguida y la lista de espera son 61. Costo mensual del niño ahí es 78.046, la subvención mensual es 67.889, un déficit de 10.157, mucho menos naturalmente que en la residencia. En el caso de este programa, el aporte de Sename cubre solo el 87% del costo total, existiendo otros PPF que en este porcentaje es aún inferior. Por otro lado, el monto de la subvención no se ha modificado desde el año 2007, solo se ha incrementado según el IPC, el valor anual de la USS. Este valor de subvención corresponde al rango inferior respecto de lo que la ley permite para el financiamiento de la línea de programa. La banda establecida permitía cancelar 8.99 USS dependiendo de la complejidad del programa. Por último, los niños que se encuentran en lista de espera no generan pago de subvención, pero sí generan costos para el equipo de intervención. Eso es todo lo que le puedo contar, Muchas presidente. gracias, doña Alicia.